Bueno, y estamos iniciando la segunda quincena de febrero de vacaciones. Hay cambio de veraneantes. Este jueves comienzan ya a abrirse los cines para los amantes del cine. Y, por supuesto, queremos saber cuáles son las recomendaciones para este regreso lento a distintas actividades. Por eso, Marianela Estrada tiene un entrevistado para que nos cuente efectivamente qué es lo que hay que hacer con este desconfinamiento en plena época de vacaciones. Mare, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Claro, poco a poco se ve más movimiento en las diferentes comunas a lo largo del país. Sabemos que han sido más las que avanzan a fase 2 o fase 3 que las que retroceden a cuarentena. De hecho, durante este jueves 18 de febrero se van a reabrir los cines para aquellas comunas que están en fase 3 y 4, los que están en fase 3 con un aforo de 50 personas y quienes están en fase 4 con un aforo de 100 personas. Para conversar sobre esto, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente? Estamos aquí con el infectólogo Leonardo Siri de la clínica Bupa, que nos va a dar las recomendaciones correspondientes. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Preguntarle primero para aquellos que van a asistir al cine, ¿qué se les recomienda? O sea, el tema del cine, las recomendaciones no son muy distintas a lo que ya se ha recomendado para otro tipo de instancias, como por ejemplo restaurantes. En general, siempre lo principal es el tema del distanciamiento físico. Si uno tiene que hacer una fila, por ejemplo, en el cine, guardar la distancia con las otras personas con que va. Y la otra cosa es que igual el cine es como de los lugares principalmente de más riesgo y es lo que se va a probar ahora cómo va a funcionar esto de la reapertura. Son espacios cerrados, además. Exactamente, son espacios cerrados en que probablemente la gente entre que entra a la sala, ve la película y sale puede estar 2 o 3 horas en la sala compartiendo con 50 personas más. Entonces lo que se recomienda en este caso, a diferencia de por ejemplo lo que pasa en los restaurantes, que en algún momento nosotros nos podemos sacar la mascarilla, sobre todo para comer, en el cine la gente no debería sacarse la mascarilla. Y en ese sentido la idea es usar la protección que mejor nos acomode, y lo ideal es usar siempre una mascarilla que sea ergonómica y que a uno le permita tener todos los flujos que entran a la nariz, que pasen a través de la mascarilla y no haya fuga en la mascarilla misma. Nada de sacarse la mascarilla para comer adentro del cine, para pololear adentro del cine, que era algo habitual que se hacía antes. Claro, efectivamente, que si uno tiene que, tomar una bebida o comer, por ejemplo, cabrita, que es algo habitual en el cine, claro, lo ideal es comer, pero inmediatamente después de eso es volver a ponerse la mascarilla. Y la ideal es estar lo menos tiempo sin mascarilla. ¿Lavado de manos al entrar y salir de la sala es recomendable? Por supuesto, lo ideal siempre es un lavado de manos correcto al entrar, al salir e incluso durante, si es que uno ha tocado de distintas cosas, sobre todo, por ejemplo, la manilla de los asientos, tratar de evitar eso, tratar de evitar tocar otros asientos. Es como sentarse en su cubículo y ahí hacerlo, lo más ordenado y limpio posible. ¿Qué pasa con los restaurantes? Porque vemos que están cada vez con más personas al interior. De hecho, se observó una gran movilidad este fin de semana en la región metropolitana. Esto quiere decir que las personas están saliendo en mayor cantidad. ¿Cuáles son las recomendaciones ahí ahora que pueden haber más personas al interior de un lugar? O sea, depende un poco también de las recomendaciones que se haya hecho el Ministerio. La otra cosa siempre importante, que es lo mismo que ya está, hay protocolos que ya están establecidos por los distintos establecimientos, que el lavado de manos, el triage de síntomas antes de entrar al lugar. Ya se sacó, por ejemplo, hay muchos que ya tienen cartas virtuales, se sacó el tema del picoteo que había antes, o el compartir alimentos entre múltiples personas, por ejemplo, también se sacó. Eso debe mantenerse. Y el tema que lo más importante, más que el de las personas en sí mismas, que es lo que ya conversamos, es también que los establecimientos respeten el aforo permitido, respeten la distancia entre las mesas, y eso es como y también obviamente que uno de los riesgos principales también en esta época de calor está el tema de la circulación de aire. Muchos usan aire acondicionado, ventiladores, y lo que se recomienda, por ejemplo, es no usar un ventilador muy potente, algo que tenga mucho flujo de aire, porque eso sí está demostrado. En general el aire acondicionado, si tiene un caudal bajo, podría ocuparse, pero por ejemplo ventiladores muy potentes que hagan que el flujo de aire como que se reparte entre la sala y el restaurante, no es tan recomendable, y ahí han habido brotes en otro lado, que claro, por ejemplo, si el ventilador está en una mesa con gente que está, por ejemplo, alguien está contagiado, el ventilador puede repartir partículas virales al resto del restaurante. Entonces, esas son las cosas que uno debería evitar en esta época, que como de más calor. Doctor, y en cuanto al uso de mascarillas, vimos que hay un estudio recientemente que salió donde se indica que utilizar 2 mascarillas podría ser más efectivo que utilizar solamente una. ¿Qué sabe usted al respecto de este estudio? Y, por ejemplo, son 2 mascarillas, una de estas de papel o de tela. ¿Cuál es la fórmula para que esto funcione?
Bueno, la primera que hay que aclarar a las personas es que este es un estudio que es un estudio in vitro de laboratorio, no es un estudio clínico, o sea, no participaron personas y se hacían bajo ciertas condiciones y exposición a las mascarillas. Efectivamente, lo que demuestra este estudio, aparte de lo más llamativo que es el uso de doble mascarilla, tiene hartas conclusiones importantes. Por ejemplo, una de las conclusiones importantes del estudio, que el utilizar una mascarilla, ya sea de cualquier material que ésta sea, es mejor que no utilizar nada. Ya esa es como la primera conclusión. Segunda conclusión es que efectivamente si uno usa una mascarilla de tela que está protegiendo, mientras más capas tenga esta mascarilla, aunque sea solo de tela, por ejemplo, tiene 2 o 3 capas, también protege más. Y la cosa también más importante, bueno, y yo diría que la más importante que dice del estudio, que por ejemplo, gente que usa una mascarilla quirúrgica como esta que te ando puesta yo, mientras la mascarilla no filtra hacia los lados y sea hermética, en general también es muy bueno para proteger, ¿ya? Y lo mismo pasa con las mascarillas de tela. Ahora, lo que demuestra este estudio con el tema de las dobles mascarillas es que efectivamente lo que comparó era utilizar una mascarilla quirúrgica sola versus una mascarilla de tela sola y usar las dos al mismo tiempo y se demostraba que las dos eran mejor que cada una por separado. Cuando son las dos, ¿cuál va primero? En general lo que le diré primero es indistinto, pero como la mascarilla de tela es la que es reutilizable, uno podría utilizar la mascarilla quirúrgica al contacto con la piel y la mascarilla de tela por fuera, ¿ya? El tema que ahí también es muy importante de cuál es la exposición, porque uno sabe que con el COVID el principal riesgo de contagio es a cuánto COVID yo me expongo, o sea, cuántas partículas virales yo me expongo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si uno va a un supermercado donde uno va constantemente caminando, no conversa con otras personas y la estancia es corta, probablemente una mascarilla, aunque sea de tela, bien hermética, va a proteger bastante bien. Digamos, no sería necesario usar una segunda mascarilla. A diferencia, por ejemplo, lo que conversamos antes, el cine, que en este caso, como va a haber una exposición sostenida, potencialmente alguien que pueda tener COVID dentro de la sala 3 horas, probablemente ahí sí se justifica que la gente lleve su propia mascarilla del material que tengan y que el cine, por ejemplo, les provea una mascarilla tipo clínica o quirúrgica. Y ahí usan la doble mascarilla. Perfecto, muchas gracias, doctor. Nos quedó clarísimo entonces cuáles son estas recomendaciones ahora que se van reabriendo más lugares como el cine, por ejemplo, si es bueno utilizar o no dos mascarillas. Ahí el doctor nos explicaba todo bien detalladamente, Matilde. Así es, porque hasta que no se tenga la vacuna o la mayor cantidad de población vacunada, la mascarilla es la mejor protección, cerca de un 95% protege del contagio. Así que a seguir estas recomendaciones, Mane, muchísimas gracias. Buenas tardes.